sin más preámbulo, vamos a continuar con esta serie en la carta de Pablo a Tito que hemos titulado Manual para una iglesia saludable. Manual para una iglesia saludable. Y nuestra enseñanza de esta mañana, la poderosa gracia de Dios. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿A ustedes cuáles son las palabras que más les gusta escuchar? ¿Cuáles son esas palabras o esas frases que más les gusta escuchar? Por ejemplo, yo me imagino que para muchos, o tal vez para todos quizá, la palabra día de pago o quincena son palabras bonitas, ¿no es cierto? Son cariñitos para nuestros oídos, ¿no es cierto? O también para un esposo, para un padre de familia, las palabras te amo o te extraño son flores para nuestro corazón también, ¿no? Son palabras bonitas. Pero sin duda, para un cristiano que ama a Jesucristo, que ha sido rescatado del hoyo de donde nos ha sacado, que vive eternamente agradecido, la palabra más profunda, más dulce, más significativa e inolvidable es la palabra gracia. La gracia lo es todo, mis apreciados hermanos. Nadie podría ser salvo, nadie podría estar aquí escuchando la palabra de Dios, nadie podría ser perdonado, ni restaurado, ni tener una nueva vida si no fuese por la gracia del Señor Jesucristo. Así es que la palabra gracia debe de ser una palabra que todos los días nosotros la tengamos en nuestros labios, en nuestro corazón, y algo digno de cada día agradecerle a nuestro Padre Celestial. Y por esto Pablo dice lo que dice en los siguientes versículos. Vamos a abordar la palabra del Señor entonces en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Recordemos que los primeros versículos, los primeros 10 versículos de este capítulo 2 que vimos el domingo anterior, Pablo abordó la cuestión de cómo tratar con los diferentes grupos de la congregación. La idea es de que cada creyente en última instancia comprenda que el propósito de su vida de fe y de obediencia es adornar el Evangelio de Jesucristo. Y decíamos, yo como pastor debo de adornar el Evangelio. Los ancianos con su vida pulcra deben mostrar el Evangelio a los demás. Los jóvenes con su dominio propio y su prudencia exhiben el Evangelio. Los empleados con su humildad, con su honestidad, con su diligencia laboral adornan el Evangelio. Así como Cristo con sus buenas obras cada día exhibía el poder y la gracia del Evangelio que él predicaba también. Por tanto, Pablo nos recordó a todos que la base de conducta piadosa y ejemplar que debe desarrollar cada creyente es precisamente el conocimiento y la aplicación de la sana doctrina en nuestra vida diaria. Así que ahora, en la sección que abordaremos esta mañana, el apóstol enseña a qué se refiere o en qué consiste cuando él habla de sana doctrina o de sana enseñanza, que de por sí son palabras bastante recurrentes en esta pequeña carta a Tito. Para el apóstol es de importancia crítica que sus lectores comprendamos e interioricemos el poder y el profundo significado que hay detrás de la obra redentora de Jesucristo. Dicho en otras palabras, si el creyente no logra entender,
no logra creer en la gracia y el poder que hay detrás de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, miren, difícilmente lograremos comprender y asimilar el impacto del Evangelio en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia también. Porque, hermanos, la gracia de Dios debe de ser o es el fundamento de nuestra vida piadosa. ¿Qué tanto nosotros entonces tenemos en mente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación eterna? ¿Qué tanto nosotros agradecemos a Dios cuando somos desafiados a tener y generar cambios en nuestras vidas? ¿Qué tanto traemos a nuestra mente con gratitud lo que Dios nos promete y lo que Dios aún sigue haciendo por nosotros? Así es que vamos a desglosar estos versículos en 3 encabezados. El primero de ellos, la gracia de Dios nos enseña cómo debemos vivir. A lo largo de las Escrituras, nosotros hemos entendido que la conducta de las personas define lo que realmente son, ¿no es cierto? Reiteradamente lo venimos mencionando. Lo que nosotros hacemos es lo que le dice a los demás quiénes realmente somos. No obstante, el apóstol Pablo nos quiere llevar un poco más profundo. Ahora él nos dice que nuestra conducta es el resultado de lo que creemos. Es lo que hacemos, lo que decimos, no es más que lo que hay en nosotros en asuntos de fe, lo que nosotros creemos. Veamos primeramente entonces lo que dice en el versículo 11, lo releo nuevamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Pablo acaba de cerrar la sección anterior diciendo que todos los creyentes debemos adornar el Evangelio del Señor Jesucristo, todos. Así es que ahora nos da la razón por la que debemos vivir digna y ejemplarmente. Hay una razón por la que nosotros debemos de ser ejemplares en lo que hacemos, en nuestra conducta de vida. La gracia de Dios que está mencionando aquí el apóstol se refiere a ese favor inmerecido, a esa bondad, a esa amabilidad de parte de Dios, a la compasión, a esa misericordia demostrada hacia todos los pecadores y que no la merecíamos. Eso se llama gracia. Lo que el Señor hizo y sigue haciendo con nosotros cada día se llama gracia. Esta gracia de Dios se manifestó entonces directamente trayendo salvación, es decir, liberando, rescatando del juicio a todos los hombres. El punto crucial es clarísimo entonces: sin gracia no hay salvación. Como lo diría el teólogo y autor cristiano Mons, la gracia es un resumen de una sola palabra del acto salvador de Dios en Cristo, dado gratuitamente a los pecadores que creen. Cierro la cita. Ahora bien, Pablo afirma entonces lo mismo que dice a lo largo de toda la Escritura el Señor, que el Señor Jesucristo trajo salvación a todos, es decir, a hombres de todas las clases sociales, culturales, raciales, de todo, incluyendo esclavos, siervos, amos, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, capacitándolos ¿para qué? Para que vivan de una manera auténtica en Cristo Jesús. Sin embargo, es de entender que aquí Pablo se refiere que el mensaje y la gracia que trae salvación es para todos, pero solo serán salvos los que creen. Como también se lo dice incluso a Timoteo, por allá en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Así que todos los hombres aquí
en este contexto de salvación, equivale al pronombre nosotros, es decir, a los cristianos que son la posesión del Señor, aquellas personas que han puesto su fe, su confianza, su esperanza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esos son todos los hombres a los que se está refiriendo Pablo acá. Ahora, al celebrar la cena, escuchamos un himno, compartíamos un himno llamado Sublime Gracia. El título comercial de esta alabanza, de este himno, es Vasijas Rotas, pero el título original es Sublime Gracia, compuesto por John Newton, en gratitud y adoración por su salvación. Resulta que alrededor del año 1750, este hombre, John Newton, era conocido como uno de los esclavistas más despiadados. Su trabajo era comercializar y transportar esclavos, entregando a las mujeres esclavas a sus otros siervos para que fueran abusadas de las maneras más aberrantes. Este era John Newton. En cierta ocasión, estando en alta mar a punto de morir, tuvo su encuentro con Cristo. Y cuando ya no había esperanza de sobrevivir, lo que este hombre hizo fue elevar sus ojos al cielo y pedirle al Señor que lo perdonara y lo salvara. Y le diera una nueva oportunidad. Y así fue. Años después, John Newton llegó a ser el más fervoroso defensor de los esclavos, hasta que finalmente logró que se aboliera la esclavitud en Inglaterra. Y aparte de este himno Sublime Gracia, compuso muchos más exaltando la bendita gracia de Dios para perdonarlo. Y como esta historia de John Newton, hay millones de testimonios de personas completamente antagónicas, opuestas a Cristo, pero que finalmente su gracia y su poder los salvó y transformó. Es más, hermanos, cada uno de nosotros, los que estamos acá presentes, cada creyente en el mundo, a lo largo de toda la historia, somos una manifestación de la gracia de Dios. William, Carlos, Jason, Diana, todos nosotros somos una manifestación de la poderosa gracia de nuestro bendito y eterno Salvador. La pregunta es, ¿de qué manera se ha manifestado la gracia de Dios en tu vida? ¿De qué manera? A algunos los ha rescatado de las drogas, del alcohol. A otros los rescató de la delincuencia, del homosexualismo. A otros los salvó de las garras de la fornicación, del adulterio. A otros más los ha ayudado en esos momentos más difíciles, cuando ya no había esperanza alguna, cuando todo era gris tirando a oscuro. El Señor extendió su mano y manifestó su gracia para salvarnos a través de Cristo Jesús. Porque, hermanos, la gracia de Dios no mira las circunstancias o el fondo donde se encuentra el pecador. La gracia de Dios no mira edad, no mira estatus social. Eres adolescente, eres joven, eres adulto, eres anciano. La gracia de Dios solo mira el arrepentimiento y la fe del pecador. ¿Qué se requiere, hermanos? Una fe genuina y un arrepentimiento auténtico. Pero la gracia de Dios, también dice Pablo, que nos cambia, dice el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Este versículo asesta un golpe mortal y pone fin de una vez por todas a cualquier tipo de teología que separa la salvación de las exigencias de obediencia al señorío de Cristo, como muchas personas afirman. Que si hemos sido llamados a salvación, ya no hay necesidad de nada más. Podemos vivir como queramos, ya somos salvos. Pero no, la palabra nos enseña algo más. La gracia de Dios nos enseña aquí de dos maneras o dos formas diferentes de cómo nosotros obedecemos al Señor. En primer lugar, de un modo negativo.
El pueblo de Dios debe decir no, debe de renunciar o abandonar todo tipo de impiedad o de rebeldía contra Dios y pensamientos perversos. E igualmente, el Hijo de Dios no debe dejarse arrastrar por las pasiones o por los deseos intensos, por las cosas de este mundo pecaminoso. Esa es la parte negativa. Pero en segundo lugar, la gracia nos enseña la forma positiva en que debe vivir el cristiano. Y en este caso, es la gracia de Dios la que ayuda al creyente a ser sobrio, dice, es decir, a tener control y cuidado sobre sí mismo y sobre todo lo que le rodea. Eso lo hace la gracia. Y de la misma manera, es por la gracia del Señor que el discípulo de Jesús vive rectamente y con frecuencia delante de Dios. Ahora bien, hermanos, la gracia de Dios no solo asiste al creyente de manera abstracta para llevarlo a la eternidad, no, sino que realmente lo capacita acá, cambia su esencia. ¿Para qué? Para que pueda afrontar las dificultades o los diferentes escenarios que se le presentan en los que vive el creyente en un mundo caído como este. La gracia de Dios nos capacita para eso. No olvidemos que Pablo le está hablando a creyentes que están siendo perseguidos, que son esclavos, que toda su vida la han pasado en medio de la depravación moral, ética y espiritual. Ellos necesitan saber que solos nunca podrán cambiar, sino es la gracia de Dios la que los fortalece y los sostiene. Estaba leyendo en estos días algunas estadísticas y dice que la gran mayoría de personas que acuden a centros de rehabilitación por algún tipo de adicciones, experimentan recaídas o desertan en medio de los procesos. O en algunos casos logran terminar exitosamente el tratamiento, pero después de un tiempo existen las posibilidades de que reincida en su mismo problema nuevamente. Ahora bien, hermanos, no quiero yo decir con esto que los lugares o los métodos para rehabilitar o para recuperar adictos no sirvan, no es eso de lo que se trata. Lo que quiero decir es que solo la gracia de Dios nos libera del poder del pecado y nos da la fuerza de voluntad y la fortaleza emocional y espiritual para tener autocontrol. Es decir, puede ser que haya lugares, que haya personas, que haya tratamientos que te ayuden a cambiar ciertos hábitos. Pero ¿quién cambia tu corazón? Solamente Cristo con su poder y su gracia. El dominio propio que debemos practicar para negarnos rotundamente ante las cosas pecaminosas solo proviene de Dios. Seguramente que ustedes recuerden, antes de ser rescatados por el Señor, ¿cuántas veces dijimos: voy a dejar este vicio, o voy a dejar este pecado? Y lo intentábamos, lo lográbamos tal vez unos días, pero en definitiva nunca pudimos. ¿Saben por qué? Porque nos faltaba la fuerza suficiente para lograrlo. Sin embargo, hermanos, cuando conocimos del Señor, su gracia nos enseñó y fortaleció. ¿Para qué? Para decir no a esos deseos y debilidades. El Señor. En ocasiones la gente cree que ellos solos van a poder cambiar con sus propias fuerzas, con su propio poder, con su genio, con sus habilidades. Pero hermanos, no siempre sucede de esa manera. El verdadero cambio de vida viene del Señor a través de su bendita gracia, que nos enseña a vivir rectamente. Nos enseña a actuar justa y correctamente hacia las demás personas y hacia Dios mismo. Solo la gracia del Señor. Recuerda esto. Nosotros vivimos en una naturaleza caída
que día a día está siendo redimida. No obstante, permanentemente tiende al pecado. Así que, hermanos, nosotros necesitamos tomar conciencia de que solos nunca podremos cambiar ni aprender a vivir según la voluntad de Dios. En otras palabras, no puede haber cristiano sin Cristo. No puede haber salvación sin la gracia del Salvador. Es la gracia de Dios la que nos enseña a nosotros a vivir como se debe. Pero veamos otro aspecto hermoso y poderoso de la gracia. El segundo encabezado nos habla de que la gracia de Dios se ve en la obra de Cristo Jesús. Definitivamente Pablo es genial para introducir al cristiano dentro de la historia eterna de la redención. Con sorprendente facilidad, cuando leemos sus cartas, él nos lleva de la cruz del Calvario en el Gólgota a la visión sublime de la segunda venida del Redentor. Nos pasa de un lado a otro y ahí nos pasea en la historia redentora. Y todo con el fin de que veamos la gracia de Dios totalmente completa en la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, primeramente veamos aquí en el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pablo concluye esta sección de exhortaciones con esta alabanza cuyo objetivo es motivar a los creyentes a que ubiquen sus esfuerzos, los esfuerzos que cada creyente hace por preservar la santidad y la pureza. Ubíquenlos ¿en dónde? En una perspectiva eterna. No crea que lo que usted está haciendo para mejorar su vida, para generar cambios en su vida, no lo vea que es para complacer a su esposa, para complacer a su esposo, para complacer a sus padres, para complacer a sus hijos. Véalo desde una perspectiva eterna. Hagamos una aclaración. Para nosotros, esperar tal vez solo sugiere una espera pasiva. Es decir, esperar que llegue la fecha para tal cosa, para un viaje. Esperamos pasivamente que llegue ese momento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, este término esperar denota con frecuencia una expectativa, un deseo activo que hace que las personas vivan sus vidas de acuerdo con sus realidades futuras. Y algo importante y hermoso, todo lo que Pablo hacía en su vida presente, lo hacía pensando en su vida eterna. Así fue como lo expresó en su defensa, según lo registra el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, dice: teniendo la misma esperanza en Dios que éstos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Pero mire, teniendo la misma esperanza en Dios. Tal vez antes de ser alcanzado por la gracia del Señor Jesucristo, Pablo solo pensaba en dar resultados a la élite farisaica. Pero ahora todo lo que este siervo hace, lo hace pensando en su eternidad, en su encuentro futuro, un día con Cristo Jesús. De hecho, en esta carta a Tito, le da una connotación mucho más sublime a la esperanza. La llama bienaventurada esperanza, es decir, bendita esperanza. Porque no se trata de una esperanza cualquiera, sino de la gloriosa aparición de nuestro gran y único Dios y Salvador Jesucristo. Tengamos presente algo importante, hermanos. Un judío como Pablo, que creía profundamente en un solo Dios verdadero, nunca habría llamado Dios y Salvador a Jesucristo, como lo está llamando acá, si no hubiese sido Dios mismo quien se lo reveló. Por tanto, es la gracia de Dios, hermanos, la que nos ayuda y enseña a mirar y esperar a Cristo con una esperanza eterna. Yo no sé tú, ¿cómo ves la esperanza eterna en Cristo Jesús?
Algunas personas ven esta esperanza eterna como un noble sentimiento cristiano, pero no la ven como esa fuerza transformadora que puede cambiar nuestra vida por completo. No lo ven de esa manera. Hermanos, si lográramos nosotros comprender estas enseñanzas sobre la esperanza, realmente podríamos nosotros vivir una vida mucho más plena, significativa y orientada hacia nuestro futuro. Pero muchas veces vemos la esperanza sencillamente desde un ángulo meramente terrenal. Por ejemplo, en lugar de nosotros centrarnos únicamente en las satisfacciones inmediatas, más bien podríamos tomar decisiones pensando en cómo acercarnos a nuestro objetivo final, que es la vida eterna con Cristo. Pregúntate, ¿tus objetivos sí están realmente alineados con tu esperanza en la vida eterna? ¿Cómo estás tú ajustando tus prioridades para que reflejen mejor esos valores cristianos tuyos? Las decisiones que nosotros tomamos, si las tomamos pensando en la eternidad. Si pensáramos de esa manera, seríamos muy diferentes, hermanos. Así que, amados, asimilemos la esperanza con el Señor, como lo está describiendo aquí Pablo. No nos sentemos a pensar que algún día vendrá Cristo, como muchos cristianos. Más bien, veamos la esperanza como el motor que nos impulsa a vivir de una manera coherente con nuestras creencias. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros? O más bien dicho, la exhortación sería de que cada decisión que tomemos la veamos desde ese ángulo de la eternidad. Y algo supremamente importante, mis amados, la esperanza en la segunda venida de Cristo, que es lo que está mencionando acá Pablo, nos debe de motivar a vivir una vida de santidad, pero también a compartir el evangelio con los demás. Es increíble, hermanos, que muchos cristianos se la pasan hablando de la venida de Cristo. No hablan, hablan de la esperanza eterna, hablan del infierno, pero no hablan del evangelio con los perdidos. Y Pablo nos quiere llevar a ese punto. Cuando mires a los perdidos, cuando tengas un tema bíblico con las personas, piensa en la eternidad de esas personas. Cuando Jesús en algún momento dijo que sus entrañas se conmovieron, por allá en Mateo 9, haciendo paráfrasis, porque vio que las ovejas andaban como ovejas sin pastor. El Señor miraba su eternidad, y eso era lo que estremecía sus entrañas. Y es a lo que Pablo nos está llamando. ¿Cómo vemos nosotros la eternidad, hermanos? Miren, el cristianismo no es un paseo de unos cuantos días, de unos cuantos años. Cuando nosotros nos introducimos en este caminar, en este peregrinaje con Cristo, por su gracia y por su amor, debemos siempre tener presente que empezamos a dar pasos hacia una eternidad con Cristo. Iglesia, nosotros no estamos poniendo la esperanza en un negocio, ni en un proyecto de vida tan siquiera, ni en una persona, ni en un gobierno, cosas que tarde que temprano fallan y decepcionan. Nuestra esperanza está en el Hijo de Dios, en el eterno Salvador, el Libertador, el Redentor, el único que cumple sus promesas sin falla alguna. Prometió venir y, hermanos, seguro que vendrá. En Él es en quien nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestra esperanza. Apelemos a la gracia del Señor Jesucristo, hermanos. Veámoslo todo desde esa óptica. Mi conducta, mis relaciones interpersonales, si las estoy viendo desde la eternidad, si las estoy viendo desde la gracia del Señor. Hermanos, si tomáramos conciencia de eso con seguridad, el escenario de nuestras vidas cambiaría. Pero para tener esta esperanza eterna, futura,
es necesario también conocer el pasado. Y allá nos lleva Pablo, la gracia y el poder salvador de la obra de Cristo en nosotros. Dice el versículo 14, Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El mismo Salvador, cuyo regreso esperamos como nuestra bendita esperanza, se entregó por nosotros en su primera venida. Y este hecho es el fundamento de nuestra esperanza en su glorioso regreso. En este versículo Pablo destaca dos aspectos cruciales del propósito de Jesús en su primera venida para con nosotros. En primer lugar, está mencionando aquí Pablo que el Señor se entregó para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad. Y esto no era una simple metáfora, es algo literal. Solo Jesús podía romper las cadenas del pecado y sus terribles efectos mediante su sacrificio sustitutivo. Solo Jesús podía hacer eso. En segundo lugar, el Señor se sacrificó, dice Pablo, para purificar o para limpiar un pueblo para Él mismo. Tal como profetizó por allá en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículo 23. Veamos lo que dice. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El propósito entonces de este acto redentor, que va en dos direcciones, fue crear un pueblo que se caracterizara por ser entusiasta para hacer buenas obras, para glorificar a Dios. Y esto, por supuesto, mis hermanos, corresponde a vivir, como lo mencionó anteriormente, sobria, justa y piadosamente en este mundo. Con todo esto, entonces, el párrafo regresa al mismo punto de partida. Aquí el tema recurrente ha sido ¿qué? Las buenas obras, que no obstante se ven como una respuesta adecuada a la gracia de Dios revelada y hecha efectiva en la gran obra salvífica de Jesucristo. Nosotros debemos de hacer buenas obras, vivir de buena manera para glorificar, exaltar esa obra sacrificial que ya hizo el Señor por nosotros. Imaginémonos algo. Imagínate que tú, desde hace varios años, has tenido un muy buen amigo, que cuando más lo necesitabas, él ha estado ahí contigo. En cierta ocasión necesitabas dónde dormir y él te abrió espacio en su casa, te hospedó, aunque fuese incómodo. Cuando estuviste con hambre, sin nada que comer, él tomó de su mercado y te lo dio a ti para suplir tu necesidad. Cuando todos te dieron la espalda, en medio de tus crisis, él te dio la mano y compartió todo contigo. Qué gran amigo. Y hoy, tiempo después, te encuentras con ese buen amigo. No estás en buenas condiciones. Y te encuentras con él y él te dice, hey, tranquilo, no te preocupes, dame un tiempo, un par de meses, y yo te puedo ayudar en todo lo que necesitas. La pregunta entonces es, ¿tú esperarías a ese buen amigo para que te ayude? ¿Confiarías en él? Seguramente que sí, hermanos. Seguramente que sí. ¿Saben por qué? Porque tú conoces el sacrificio que él hizo en el pasado para ayudarte. Tú conoces el amor de esa persona por ti. Te dio la mano cuando más lo necesitabas y seguramente te la volverá a dar cuando lo vuelvas a necesitar. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos respecto a la esperanza en Jesús. Él ya hizo el sacrificio. ¿Por qué dudar de Jesús? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no esperar en Él? Si lo más difícil por hacer, ya lo hizo. Él es digno de esperarle, porque su sacrificio por ti y por mí fue inigualable. Él
ya nos demostró su amor y su gracia para salvarnos. Entonces, ¿por qué no esperar en este Dios bueno y salvador? En palabras de Ellis Cron dice: Él pagó una deuda que no debía, y yo debía una deuda que nunca podría pagar. Eso hizo el Señor por nosotros. Y por eso Pablo nos está invitando a vivir de manera justa, digna y piadosamente, con sobriedad, con prudencia, para que mantenga siempre esa esperanza en el Señor. Hermanos, ¿cómo no esperar en un Salvador que, revestido de gracia y amor, se entregó a la peor humillación como pago para hacerme libre a mí del poder esclavizante y destructivo del pecado? Que a pesar de mi naturaleza pecaminosa y degenerada, de los tantos ídolos que había en mi corazón, Él se propuso purificarme y limpiarme. ¿Para qué? Para hacerme hijo suyo. ¿Cómo no esperar en un Dios de estos? Así es que nuestras obras son la respuesta natural a la gran obra que Él ya hizo por nosotros. Hermanos, la gracia nos enseña quién es el Señor. La gracia nos capacita para servirle como Señor y Salvador. Y quisiera que de telón de fondo de todas estas palabras de Pablo entendamos nosotros de que vale la pena buscar la santidad, de que vale la pena seguir al Señor, de que vale la pena creer en Él, esperar en Él y obedecerle a Él. No obstante, la gracia de Dios es mucho más. Veamos lo que nos muestra el tercer encabezado. La gracia del Señor nos instruye y nos empodera. John MacArthur dice que el versículo 15 es una de las declaraciones más claras y fuertes de las Escrituras sobre la autoridad espiritual de los hombres a los que Dios llama para ministrar su palabra y para pastorear a su pueblo. Cierro la cita. Veamos lo que dice ese versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Comenzando aquí con el verbo hablar, Pablo sigue en esa rápida sucesión con estos otros imperativos de mando acá. Y como siervo de Dios, entonces, Tito podía hablar con toda autoridad, debido a que su autoridad fue conferida directamente ¿por quién? Por parte del gran Dios y Salvador Jesucristo que ha venido mencionando. Desglosemos entonces brevemente estos imperativos. Primeramente, Tito tiene que hablar estas cosas, todas estas cosas. Y se refiere a toda esta carta, una carta considerada y llena de sana enseñanza. No enseñes unas partes, Tito, nomás. Enseña todo lo que te estoy mandando, todo lo que la palabra dice. Los creyentes entonces deben saber la verdad de lo que creen, sobre la persona y sobre la obra de Jesucristo, sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre el futuro. Los creyentes deben saber la verdad, Tito, dice Pablo. Es interesante observar que muchos cristianos de nuestro tiempo tienen sus preferencias respecto a la palabra de Dios. A algunos les encantan los salmos porque en ellos encuentran consuelo y los salmos son emotivos. A otros les apasionan los evangelios, pero solo ven en ellos los relatos de los milagros. A otros les encanta el Antiguo Testamento porque está lleno de promesas de prosperidad y promesas materiales. Sin embargo, hermanos, el deber de un pastor bíblico y de todo cristiano es hablar y obedecer toda la palabra, no solo mis preferencias, sino toda la palabra. En segundo lugar, Pablo le dice a Tito que él tiene el deber de exhortar, y a lo que se refiere es ese deber ante Dios de animar a los hombres, desafiándolos en cuanto a la forma en que ellos deben de vivir mientras se espera la venida del Señor. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, esperar la venida del Señor no es un asunto meramente de estudios escatológicos, hermanos.
sino más bien de saber vivir mientras transitamos por esta vida. Tal vez no todos nos relacionen, pero escuchen esto: esperar al Señor tiene que ver con ser buen esposo, con ser buena esposa, con ser un joven prudente, con ser un anciano respetuoso, con no ser chismoso, con ser puros, con vivir en santidad en cada área de nuestra vida. No se trata solamente de que es que me apasionan los temas del fin del mundo, de la segunda venida, de los asuntos escatológicos. No, eso no salva. Conocer es de bendición, hermanos. Conocer en profundidad es de bendición. Pero solamente el conocimiento, sin vivir eso en la práctica de mi vida, no salva, hermanos. Así es que si tenemos una esperanza eterna, desde hoy mismo aprendamos a vivir dignamente, hermanos. Pero Tito también está en la obligación de reprender, es decir, amonestar sobre el camino que no se debe seguir. Mientras que animar va dirigido a los fieles, reprender está dirigido a los infieles. Tito está recibiendo la orden de confrontar, de corregir con autoridad. Él no debe de transigir ni tampoco doblegarse ante la injusticia o el pecado de nadie. Y hermanos, es que el pastor debe de tener ese discernimiento, y todos nosotros, para reconocer tanto el error como el peligro que hay a nuestro alrededor. Hermanos, nuestro deber es guardar las ovejas, protegerlas con mano firme y segura. La iglesia es para guiar, es para santificar al pueblo de Dios. Si se deja de corregir, de llamarle la atención al que está pecando o haciéndole daño a los demás, hermanos, la iglesia pierde su esencia. Deja de ser lo que debe de ser. La iglesia no es solamente para venir a escuchar promesas de prosperidad. La iglesia es para santificar al pueblo de Dios. Y por último, Pablo le da un mandato casi extraño. Le dice que nadie te menosprecie. El mandato debería de ser para la iglesia, para que no menosprecien a su pastor, pero no, le da la orden es a él. Así es que Tito debe de sentarse en la verdad con valentía, con convicción y confianza en Cristo, porque la orden es no dejarse intimidar por los opositores. No debe permitir que lo traten con desprecio o irrespeto por causa de la verdad. Hermanos, aunque obviamente en la congregación se debe de promover el amor, la gracia perdonadora y restauradora, es claro que también se debe tener carácter para permanecer firmes en la verdad. Aunque algunos tal vez se incomoden o incluso se indispongan con el pastor o con la iglesia, se debe de estar firmes en la verdad. Como alguien diría por ahí, un predicador, aunque en algunos momentos nos tiemblen los pantalones, no nos podemos dejar amedrentar por los enemigos de la verdad. Firmeza. Y hermano, no es algo que le compete exclusivamente al pastor, es algo que le compete a toda la iglesia. Así es que afirmémonos y asentémonos en la verdad de la palabra del Señor. Y ya para ir acercándonos al final, mis amados, entendamos que sin duda la gracia de Dios es el fundamento de la vida piadosa en el aquí y en el ahora. Y se manifestó en la cruz del Calvario y todavía nos sigue sosteniendo el día de hoy y se consumará cuando Cristo venga. Así es que abracemos esa gracia del Señor. Nuestros corazones deberían llenarse de alabanza en respuesta a la gracia de Dios día a día. Es una gracia asombrosa, totalmente inmerecida. ¿Quién puede decir, yo sí me merecía ser salvo? Nadie, hermanos. Mira esto, tú y yo
deberíamos estar pagando las consecuencias de nuestro pecado de la manera más difícil y dolorosa. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Y en lugar de estar recibiendo castigo, mira lo que estamos recibiendo, bendición. Eso es la gracia de Dios. Todos los signos donde se exalta la gracia del Señor son poderosamente hermosos. Yo lloro escuchando esos signos, pero con seguridad se quedan cortos para expresar esa increíble gracia de Dios. Así que, hermano, nunca te canses de vivir tu vida en obediencia, en arrepentimiento, porque ningún sacrificio que tú hagas por agradar al Señor nunca será en vano, nunca. Su gracia y su sacrificio se merecen todo y mucho más de ti y de mí. Cuando te estés desanimando, porque llegan momentos de desánimo, cuando entres en ese desierto donde hay sed, donde casi no quiero, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate de esa abundante gracia de Dios. Acuérdate de algo muy importante. ¿Qué sería de ti si la gracia de Dios no te hubiese alcanzado? Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me alegro tanto de la gracia del Señor en mi vida. Me alegro tanto que me haya alcanzado la gracia de Dios. Y seguramente que usted también, hermanos. Así es que no nos desanimemos y sigamos todos los días, siempre adelante, hermanos. Valorando constantemente de día y de noche esa poderosa gracia de Dios. Y si aquí, hermanos, hay alguien que aún no ha sido alcanzado por esa gracia del Señor, que está en ese proceso todavía, quisiera invitarte a que en este instante mires cómo está tu vida, mires cómo está tu familia, y clama al Señor por su misericordia, por su gracia, por su salvación. Clama al Señor para que su gracia te enseñe cómo debes vivir. Clama al Señor para que su gracia te revele la obra de Cristo en la cruz por tu salvación. Clama al Señor para que su gracia te instruya y te empodere para poder obedecer la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al gran Rey. Poderoso Dios, bendito y maravilloso Señor del cielo y de la tierra. Te damos infinitas gracias, Dios, por esa sobreabundante e infinita gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre admirable, porque al escudriñar tu santa palabra, Señor, al introducirnos en ella, nos podemos dar cuenta de que definitivamente, Dios mío, este no debería de ser nuestro lugar. Estar escuchando tu palabra, contar con tu bendición, con tu gracia, con tu amor, no debería de ser nuestro lugar a causa del pecado, Señor. Mas tú, bendito Dios, sin nosotros merecerlo de ninguna forma, entregaste a tu Hijo amado para por medio de Él manifestar esa fidelidad y abundante gracia para con los pecadores. Perdónanos, Señor, si tal vez a lo largo de nuestra vida no la hemos valorado como deberíamos de valorarla. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que de aquí en adelante, Señor amado, podamos seguir viviendo cada día pensando en que en algún momento tendremos nuestro encuentro contigo, Señor, por tu bendita gracia, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, para vivir en esa santidad, Señor amado, sabiendo de que ningún esfuerzo es en vano, Dios mío, porque tu amor y tu gracia, tu fidelidad ya fue demostrada allá en la cruz del Calvario, Señor amado. Dios mío, dale la fuerza al débil, levanta al que está caído, Dios mío santo, y ayúdanos, que la gracia de Dios sea siempre sobreabundante en nuestras vidas, en medio de nuestras debilidades. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.